intentar ver juntos cómo podemos montar una vida con más sentido, ¿no? Más sólida, que se apoye en quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Ujú. Y no tanto en esa especie de montaña rusa de si conseguimos o no conseguimos cosas fuera. Exacto. Es que es un cambio de enfoque, pues fascinante, la verdad. Vamos a ver por qué esa fijación que tenemos como sociedad con el obtener, ya sabes, los logros, el reconocimiento, lo material, Sí. porque eso puede ser una trampa para nuestro bienestar. Y, como alternativa, pues vamos a desgranar ese marco que propone el texto. Ser, luego hacer y, como consecuencia, obtener. Un enfoque que, fíjate, conecta la filosofía clásica, tipo Aristóteles, con cosas de la psicología más moderna. De acuerdo. Pues, a ver, metamos ahí el bisturí. El punto de partida es criticar un poco cómo medimos el éxito normalmente, ¿no? Ujú. El supercheque, el cargo importante, la casa ideal, que te den likes. El texto dice que, bueno, que poner nuestro bienestar en esas cosas externas es como construir en la arena, ¿no? Totalmente. Es que es inestable por definición. Los planes se tuercen, los ascensos a lo mejor no llegan, la economía cambia, las relaciones, bueno, evolucionan. Claro. Si tu felicidad depende de que todo eso de fuera salga como tú esperas, pues estás vendido. Eres muy frágil. Cualquier cosilla, cualquier cambio, te tumba el chiringuito emocional. Hace falta un ancla más sólida, algo que no vaya tanto con la corriente de fuera. Y justo ahí, en esa búsqueda de solidez, es donde entra este concepto. Eudaimonia. Suena así como muy griego antiguo, ¿verdad? Aristóteles le dio mucha cancha en la ética a Nicómaco. Sí, así es. Y es súper importante no confundirla con la hedoné. Ah, el placer. Eso es, el placer del momento, la gratificación rápida que también buscamos, claro, pero Aristóteles veía a la eudaimonia como el bien supremo, ¿sabes? El objetivo final de la vida. Y ojo, no era un estado pasivo de sentirse bien, sino una actividad. La actividad del alma que actúa según la virtud, buscando la excelencia como persona. La psicología positiva de ahora ha como revitalizado el término. Lo traducen como florecimiento humano, vida lograda. Vida lograda, me gusta. Sí, habla de una satisfacción profunda que se mantiene, ¿sabes? Que nace de conocerte, de realizarte, de vivir según tus valores y sacar tu potencial. No es tanto sentirse bien un ratito, sino ser y hacer bien de forma, pues, constante. Entiendo la diferencia, sí, es clave. No es el chute de azúcar, sino la nutrición de verdad, ¿no? Exacto. Y para llegar a esa nutrición, a esa vida lograda, el texto nos propone darle la vuelta a la tortilla. En vez de lo típico de persigue el resultado, obtener, y ya te sentirás bien, ser. Dice, céntrate primero en quién eres, ser, luego en cómo actúas, hacer, y los resultados, obtener, incluida la felicidad, pues ya vendrán como consecuencia. Suena lógico, pero va un poco a la contra de lo que nos meten en la cabeza, ¿eh? Totalmente. Y ahora, aquí viene lo que me parece, bueno, el primer escollo gordo, y está dentro de nosotros mismos. El texto menciona una cifra del Dr. Joe Dispenza que es, impactante. Dice que el 95% de lo que somos, nuestros pensamientos de siempre, las reacciones emocionales automáticas, las creencias que tenemos por debajo, los hábitos, va en piloto automático, Sí. que está dominado por programas subconscientes que ni siquiera hemos elegido nosotros. Y la implicación de ese 95% es brutal. Sí, ¿verdad? Significa que, por defecto, la mayor parte del tiempo no funcionamos desde nuestra conciencia, desde nuestros valores elegidos, sino desde guiones ya grabados. Guiones que muchas veces se basan en miedos de la infancia al rechazo, a fallar, en patrones de enfado o frustración que hemos aprendido. La vocecica. Eso, o en esa voz crítica que te dice no eres capaz, no te lo mereces. Si nuestra identidad base, nuestro ser, está como secuestrado por esa programación reactiva, ¿qué pasa cuando intentamos hacer algo nuevo, algo ambicioso? Pues que nos saboteamos, ¿no? Digo yo. Claro, Pones toda tu energía en un proyecto, pero por debajo va corriendo ese programa de no soy suficiente y acabas dejándolo para mañana o metiendo la pata tontamente. o decides ser más paciente, pero a la mínima salta el resorte automático de la irritación. Sí. Exactamente. El plan puede ser genial, la intención buenísima, pero si el ser que hay debajo está programado para la inseguridad o para reaccionar a la primera,
pues el hacer va a estar teñido por eso. Por eso, la idea que se da aquí es bastante radical. La inversión principal de energía no debería ir solo a planificar y hacer cosas fuera, Ujú. sino a la tarea, que es más difícil, claro, pero básica, de mirar hacia adentro y transformar ese ser programado, desactivar los patrones viejos para poder construir sobre algo firme. Y para pintar un poco este viaje de transformación interna, el texto usa una metáfora que me parece potentísima, la de Odiseo. Sí, Nos dice que nos veamos como él. Salió de su gran batalla, su guerra de Troya personal, ese proyecto enorme, esa etapa de la vida súper intensa, con un objetivo claro, su obtener. Volver a casa, a Ítaca, recuperar su reino, su familia y descansar. Un planábamos, bastante razonable. ajá, un plan lógico. Pero el viaje de vuelta, que tendría que haber sido corto, se convierte en 10 años de pesadilla. Una década, sí. Pierde a toda la tripulación. Los barcos, los dioses les zarandean, monstruos, tentaciones. Su plana se va al garete, pero de forma espectacular. Sí, sí. Se queda solo, náufrago, sin nada de lo que tenía al salir. Su obtener inicial parece una fantasía imposible. Y ahí es donde el texto nos pregunta directamente, ¿cuál es nuestra propia odisea de 10 años? Esa meta que perseguíamos con ilusión y que se ha convertido en un viaje lleno de líos, frustraciones, fracasos aparentes. Uf, piénsalo. Si la eudaimonia, esa felicidad profunda, con sentido, dependiera solo de conseguir el plan A, de llegar a ese obtener original, Odiseo no tendría motivos para seguir adelante. Claro, debería haberse hundido en la miseria o haber aceptado alguna de las salidas fáciles que le ofrecieron. Como lo de Calipso. Eso me dejó pensando. La ninfa le ofrece ser inmortal, vivir para siempre en una isla paradisíaca con ella, placeres eternos. Ujú. Básicamente, le ofrece la idoné total y para siempre, y Odiseo va y dice, no, gracias. Si lo miras desde la lógica del obtener externo, no se entiende. ¿Por qué rechazar eso? Esa es la pregunta clave, ¿ves? Ahí se desvela la naturaleza de la eudaimonia, según esta lectura. Odiseo lo rechaza porque su centro de gravedad, su bienestar, no estaba puesto en el placer de fuera, ni siquiera en no sufrir o ser inmortal. Su eudaimonia estaba en algo interno, que no se negociaba, su ser, su identidad como hombre listo y resistente, su lealtad a Penélope, su conexión con Ítaca, su papel como padre y rey. Esos eran los pilares de su carácter, de quién elegía ser. Vale, ya veo. Y esa elección interna era inmune a las tormentas de fuera. Podía perderlo todo, barcos, gente, riquezas, hasta el camino a casa. Pero mientras mantuviera intacto ese núcleo de identidad y propósito, su eudaimonia seguía ahí. Su felicidad no dependía de dónde estaba o qué tenía, sino de quién era. Este es el mensaje central que saca el texto. La fuerza de verdad y la felicidad que dura se cultivan en el ser. En la coherencia. Eso, en la coherencia con tus valores y el carácter que eliges tener. Da igual lo que pase fuera. Vale, la historia de Odiseo inspira, no hay duda. Negarte a que el caos de fuera te defina por dentro. Potente. Pero claro, una cosa es ser un héroe de la mitología y otra, pues, lidiar con el atasco de cada mañana, el jefe complicado o la ansiedad por el futuro. Claro, claro. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo trabajamos ese ser y desactivamos el piloto automático del 95% en el día a día? Aquí es donde entra lo del hacer desprogramador, ¿no? Exacto. Y aquí el texto se vuelve muy práctico, ¿eh? Propone que el hacer más importante no es necesariamente añadir más cosas a la agenda, sino meter un tipo de acción interna muy concreta. Usar nuestra capacidad de razonar en la práctica, esa frónesis de Aristóteles, la sabiduría para actuar bien. La sabiduría práctica. Eso es, para intervenir conscientemente en nuestros automatismos. Detalla 3 pasos o acciones clave para este hacer desprogramador. 3 pasos. Suena abordable. ¿Cuál es el primero? El primer hacer es el de la observación consciente. Podríamos llamarlo la pausa estratégica. Me gusta. Consiste en que, cuando notamos que salta una reacción emocional automática, la impaciencia en el atasco, el miedo antes de hablar, la irritación por un comentario, las ganas de quejarse. Vamos, ese programa del 95% que se activa en la primera acción consciente es pararse por dentro. No reaccionar por impulso. Frenar. Frenar.
Y la acción concreta es usar la razón para observar y ponerle una etiqueta mental a lo que pasa. Sin juzgar, ¿eh? Pero con claridad. Algo como, mira, aquí está el patrón de impaciencia. O noto la respuesta automática de miedo al rechazo. Reconozco esta vieja costumbre de quejarme. Simplemente nombrar la emoción o el patrón como si fueras un observador externo. Este acto de nombrar y observar ya crea un espacio, ¿sabes? Una distancia psicológica entre tu ser consciente, el que mira, y la reacción biológica o el hábito mental. Es el primer paso para recuperar el timón, para no dejarte llevar por la corriente automática. Y ya de por sí, este acto de autoobservación y de contenerte es un ejercicio de virtud, de autocontrol. Me gusta la idea de la pausa estratégica. Crear ese hueco mental para no ser tú la reacción pura y dura. Pero una vez que has observado y has etiquetado el patrón, ¿qué haces en ese hueco? ¿Cómo evitas que el viejo hábito tome el control igualmente? Ahí entra el segundo Bajer, el de la elección deliberada. Lo podríamos llamar el golpe de timón. Vale. Una vez que hemos creado esa pausa y hemos visto el programa automático que intenta llevarnos, usamos nuestra capacidad de elegir conscientemente, nuestro libre albedrío, para escoger una respuesta distinta, una respuesta que vaya en línea no con el programa viejo, sino con el ser que queremos ser, con nuestros valores eudaimónicos. La acción aquí es preguntarse activamente, vale, ha saltado el piloto automático de la ira, miedo o queja. ¿Cómo respondería mi yo más virtuoso, mi ser eudaimónico, en esta misma situación? Si el programa es la crítica que destruye, pues la elección consciente puede ser buscar algo que valorar o entender. Si es la ansiedad catastrofista, la elección puede ser centrarse en el siguiente paso práctico o recordar puntos fuertes del pasado. Si es la pereza, la elección es dar el primer paso, aunque sea mínimo. Elegir activamente. Elegir activamente. Cada vez que elegimos actuar la virtud, paciencia, coraje, gratitud, templanza, en lugar de la reacción automática, estamos, según esta visión, literalmente recableando nuestro cerebro. Creamos nueva evidencia neuronal y corporal de que somos capaces de elegir. Y así vamos debilitando el surco del hábito viejo y empezamos a cavar uno nuevo. Entendido. Observar para pausar y luego elegir activamente una respuesta virtuosa en vez de la automática. Es un trabajo consciente, sí. Requiere esfuerzo, sobre todo al principio, me imagino. ¿Y cuál es el tercer componente de este hacer? El tercero es fundamental, y es el hacer de la persistencia disciplinada. Lo llamaría el cultivo del hábito. Aquí se recalca algo básico. La eudaimonia no es un sitio al que llegas y ya está, no es un interruptor que enciendes. No es un destino final. No. Es un proceso continuo, una práctica de vida. Como decía Aristóteles, uno se vuelve justo practicando la justicia, valiente practicando la valentía. La acción clave aquí es la repetición consciente y la disciplina. No vale con elegir la paciencia una vez, hay que elegirla una y otra vez, cada vez que salta el programa de la impaciencia. Cada elección consciente a favor de la virtud, por pequeña que sea, es como una gota de agua que va desgastando la roca del hábito viejo. Poco a poco. Poco a poco. Con el tiempo y la práctica constante, lo que antes era un esfuerzo deliberado y agotador, tengo que forzarme a ser paciente, empieza a ser algo más natural, más integrado en nuestro ser. La virtud se va convirtiendo poco a poco en un hábito, parte de ese 95% que ahora juega a tu favor, no en tu contra. La respuesta eudeimónica se vuelve la nueva respuesta por defecto. Observar, elegir, persistir. Un ciclo continuo para reprogramar ese 95%. Tiene mucho sentido como estrategia práctica, sí. Y esto nos lleva de vuelta al marco completo. Ser, hacer, obtener. Si aplicamos este hacer desprogramador consistentemente, estamos transformando nuestro ser. Y eso, claro, cambia también nuestra idea de lo que significa obtener. Volviendo a Odiseo por última vez. Cuando por fin llega a Ítaca, hecho polvo pero vivo, ¿cuál es su verdadero obtener desde esta perspectiva eudaimónica? No puede ser solo el trono físico o vengarse de los pretendientes, no. Exactamente. El análisis que se propone es que su obtener más valioso, el que es de verdad eudaimónico, no es tanto recuperar lo de fuera, el reino, la paz, sino la persona en la que se ha convertido a lo largo de la Odisea. Ah,
Claro. Es su carácter forjado en la dificultad, su resistencia puesta a prueba, su sabiduría ganada a pulso. El obtener eudaimónico es la consolidación de ese ser virtuoso que eligió mantener a pesar de todo. Es convertirse en el héroe de tu propia vida, no por las victorias de fuera, sino por la integridad interna que has demostrado. Entiendo. Desde este enfoque, el obtener no es tanto la meta final como la consecuencia natural de alinear el ser y el hacer. La felicidad profunda, la eudaimonia, deja de ser algo que buscas fuera. Y se convierte en algo que sale de ti. Eso es, se convierte en algo que emana de ti, un subproducto casi inevitable de vivir con virtud, con propósito, con autoconocimiento y disciplina. Es una felicidad que no depende tanto de si las olas están calmadas o no. Sino de lo fuerte que sea tu barco por dentro. Exacto, de la fortaleza de tu barco interior para navegar cualquier tormenta. El texto cierra con una frase que lo resume todo de forma muy potente, casi como un mantra, ¿no? Cuando me convierto en la persona virtuosa ser, actuaré con excelencia y razón, hacer, y obtendré la felicidad lograda inquebrantable por cualquier tormenta, eudaimonia. Es una redefinición, pues muy potente de dónde poner el foco si buscamos un bienestar de verdad y que dure. Y la reflexión final que nos deja ahí flotando, y que quizá es un buen punto para seguir rumiando, es precisamente esa. ¿Cómo estamos viviendo nuestra propia odisea personal? Muchas veces nos obsesionamos con el destino final, con el resultado que deberíamos tener. Pero quizá la pregunta importante, la que define la calidad eudaimónica de nuestra vida, no es si llegaremos o no a Ítaca tal como la imaginamos, Si no, sino en quién elegimos convertirnos durante el viaje. ¿Qué héroe o heroína estamos forjando con nuestras elecciones de cada día, sobre todo cuando el mar se pone feo? Esa es la pregunta abierta, ¿no? La invitación a tomar el timón